Didn't even sign my release papers. I told them I was done on social media, which is none of this works anymore. None of this flies anymore. I had to leave, and I've heard. ¿Y si el momento más grande en la historia de la lucha libre se convirtiera en una trágica despedida? La noche del 21 de noviembre de 2025, mientras SmackDown retumbaba desde el Ball Arena de Denver, un rutinario enfrentamiento del torneo Last Time Is Now se convirtió en una brutal pesadilla. Drew McIntyre, suspendido por una agresión guionizada, golpeó a Cody Rhodes dentro del autobús de gira del campeón, asestando un golpe que destrozó algo más que el ritmo del ring. El resultado, una grave compresión axial de la columna cervical que dejó al campeón indiscutido de la WWE sin aliento y a toda la industria en vilo. 8 días antes del trascendental Survivor Series War Games, las probabilidades de apuestas de la industria cambiaron y el equilibrio de poder se desmoronó. Ahora, con el mundo aún tambaleándose por el ataque, Cody Rhodes ha hecho un anuncio sorprendente: se retira de la lucha libre. En el video de hoy, desglosaremos los impactantes acontecimientos de esa fatídica noche, exploraremos la realidad médica detrás de la lesión de Rhodes y examinaremos lo que esta retirada significa para el futuro de la WWE y el legado de un verdadero campeón. Mantente atento, no querrás perderte la historia completa. La noche del 21 de noviembre de 2025, la misma base de World Wrestling Entertainment se tambaleó. En una ciudad que durante mucho tiempo había servido como crisol para el drama de la lucha libre, la transmisión en vivo de SmackDown desde el Ball Arena de Denver se convirtió en algo mucho más allá del espectáculo esperado de una historia de campeonato. Lo que comenzó como una progresión escenificada en el torneo Last Time Is Now y un preámbulo para el próximo evento Survivor Series War Games degeneró en una escena de violencia calculada que dejaría una marca duradera en la industria y en la carrera de un hombre. Cody Rhodes, el campeón indiscutido de la WWE y una de las caras del último renacimiento de la compañía, se encontró en el lado equivocado del foco. Dentro de su autobús de gira personal, un vehículo que se había convertido en un santuario móvil, un símbolo de su estatus y un refugio de las implacables exigencias de un calendario de la WWE, fue el objetivo de un asalto no autorizado. Drew McIntyre, una superestrella que había sido suspendida por razones de guión, salió de las sombras del universo WWE y lanzó un ataque que alteraría la trayectoria de la vida del campeón. El acercamiento de McIntyre fue deliberado y cruel, una manifestación de amargura que había fermentado desde su propia caída en desgracia. Salió del muelle de carga entre bastidores con una sonrisa retorcida, limpiándose las manos con una toalla, antes de aparecer en el encuadre de una cámara de mano, su silueta un marcado contraste contra el oscuro interior del autobús de gira. El asalto no fue un simple acto de agresión. Fue una violación orquestada de un lugar que había ofrecido a Cody una sensación de seguridad y control. En el momento en que la cámara pasó a la puerta del autobús, la audiencia se vio obligada a enfrentar una realidad que se extendía más allá del ring. La fisicalidad del ataque, la brutalidad de una mano golpeando un cuerpo que ya era vulnerable por los rigores de la lucha libre, resonó de una manera que las rivalidades guionizadas nunca habían logrado. Cuando las imágenes finalmente revelaron la magnitud del daño, el diagnóstico médico fue a la vez preciso y escalofriante: compresión axial de la columna cervical. Esta lesión, una grave desalineación de las vértebras del cuello, amenaza con déficits neurológicos a largo plazo y es un peligro que no puede descartarse como mera teatralidad. A medida que surgían los detalles, lo que estaba en juego en el próximo combate War Games, a solo 8 días, cambió drásticamente. Las probabilidades para Cody Rhodes, quien había sido la piedra angular del arco argumental de War Games, se volvieron en su contra. La jaula de War Games, antes un símbolo de competencia brutal pero honorable, ahora se convirtió en el telón de fondo de una batalla aún más personal. Con la gravedad de la lesión confirmada por especialistas, la ventana para un regreso seguro ya no era una cuestión de tiempo, se convirtió en una cuestión de vida y salud. En medio de esta agitación, otras narrativas convergían.
Division, la facción mercenaria de Paul Heyman que había surgido de los restos de The Bloodline, continuó apretando su control sobre el elenco de la WWE. El papel de Drew McIntyre dentro de Division, junto a Logan Paul, Brock Lesnar y los jóvenes pesos pesados Bron Breakker y Bronson Reed, ya no era solo una historia, se convirtió en una manifestación de la ambición despiadada de la facción. Mientras tanto, la alianza de héroes, Team Rhodes, Team 2.0, mostró aún más la naturaleza frágil de las alianzas en una era donde las viejas lealtades estaban siendo reescritas. La inclusión de CM Punk, Roman Reigns y The Usos creó una coalición que, si bien estaba unida contra Division, arrastraba sus propias fracturas internas que amenazaban con desmoronarse incluso antes de que la guerra hubiera comenzado. La cruda trifulca que había estallado en Monday Night Raw la semana anterior estableció un tono de violencia creciente que la transmisión de Denver solo intensificó. Se habían mostrado imágenes de cámaras corporales de la policía, una decisión audaz que arraigó el universo de la WWE en un realismo crudo rara vez visto en televisión. Ese mismo realismo fue el telón de fondo sobre el cual se desarrolló la lesión de Cody Rhodes. Con los informes médicos en mano y la gravedad de su condición aclarada, Cody Rhodes se enfrentó a una decisión que resonaría en el corazón de cada aficionado. El mundo siempre había esperado que fuera un pilar de resiliencia, un campeón que pudiera capear las tormentas del ring. Sin embargo, la propia naturaleza de su lesión, una amenaza silenciosa, potencialmente de por vida, forzó una reevaluación de las prioridades. La elección era clara: continuar una carrera que arriesgaba daños graves y posiblemente irreversibles, o alejarse del centro de atención y preservar una vida que se extendía mucho más allá del ring. En una tranquila mañana, lejos del rugido. Is this it? Or is there another chapter? Oh, I've wondered if I've plateaued. You haven't plateaued. No, but I always wonder, Yeah. So where does it go from here? Like I'm on my second arena tour. Where does it go? I've done movies, I'm doing a TV show. De la arena, Cody Rhodes se sentó con su familia, rodeado por el suave zumbido del horizonte de Denver. Habló en un tono que llevaba el peso de años pasados bajo los reflectores y el peso de la decisión que tenía ante sí. Llevo el tiempo suficiente en este negocio para saber que las mayores victorias no se miden por los títulos que gano, sino por la salud y la felicidad que mantengo, dijo a los medios, sus palabras resonando con una resolución tranquila e inquebrantable. Anunció su retirada de la competición en el ring, una declaración que conmocionó a la industria. El anuncio no fue una salida dramática con un combate final, fue un reconocimiento sobrio y digno de que había llegado el momento de alejarse del espectáculo que había definido su vida durante tanto tiempo. La noticia se extendió como la pólvora. Los aficionados que habían aplaudido su triunfante regreso al ring, que habían presenciado su resiliencia tras la traición de The Bloodline, sintieron una mezcla de asombro, alivio y admiración. La comunidad de la lucha libre también reconoció el coraje que se necesitaba para admitir vulnerabilidad en una profesión construida sobre la ilusión de invencibilidad. A medida que circulaban los detalles de su retirada, se contaron historias del impacto que tuvo en el elenco, la mentoría que ofreció a talentos más jóvenes y la lealtad que mostró hacia sus compañeros. Muchos vieron en su decisión una encarnación de la nueva era, donde el bienestar personal podía ponerse en primer plano, incluso a costa del legado. Para la marca WWE, la pérdida de una figura central presentó un desafío que remodelaría las narrativas en el futuro. El evento War Games, que ya había sido reestructurado para tener en cuenta la lesión, ahora se convirtió en un testimonio de las nuevas alianzas que se habían formado. Las tácticas de Division continuaron siendo diseccionadas, mientras que los héroes restantes se adaptaron al panorama alterado. En medio del cambio, el regreso de AJ Lee y el ascenso de Ilya Dragunov añadieron nuevos hilos al tapiz de 2025, subrayando la naturaleza fluida de las historias de lucha libre. El anuncio de retirada de Cody Rhodes también desató conversaciones más allá del ring de lucha libre.
Destacó el desgaste físico que exige un deporte y la importancia de reconocer cuándo priorizar la salud sobre las ambiciones profesionales. En un mundo donde la línea entre la actuación y la realidad a menudo se difumina, su decisión sirvió como un recordatorio de que las historias más poderosas se encuentran en las elecciones que hacemos lejos del foco de atención. Mientras el universo WWW se ajustaba a la nueva realidad, la narrativa de la temporada 2025 se desarrolló con un renovado sentido de posibilidad. Los ecos de esa noche en Denver, de la caída de un campeón, la brutalidad de un asalto y la tranquila fuerza de un hombre que elige retirarse, quedaron grabados en la memoria colectiva. La decisión de alejarse del ring no fue un final, sino un nuevo comienzo, uno que permitiría a Cody Rhodes vivir más allá del cuadrilátero, para explorar el siguiente capítulo de su vida con la misma dedicación que había mostrado dentro del ring. La historia, aunque concluida de una forma diferente, continúa inspirando y resonando, recordándonos a todos que la verdadera grandeza reside en el coraje de enfrentar nuestros propios límites con gracia. La decisión de alejarse del ring no fue el final de la historia, fue el comienzo de un nuevo capítulo que redefiniría el panorama de la WWE de maneras que nadie había anticipado. Detrás de la brillante fachada de un anuncio de retirada, la noche del ataque al autobús todavía parpadeaba en las mentes de aficionados y conocedores por igual. Un momento de brutalidad que se había convertido en un punto de inflexión para el tejido narrativo de la compañía. El asalto comenzó en el tranquilo interior del vehículo de transporte que llevaba a Cody Rhodes y a su equipo por todo el país. Cuando el operador de cámara, que había estado siguiendo al equipo durante semanas y más tarde de Usos, entraron en el autobús, la escena era un cuadro grotesco. Rhodes colgaba boca abajo, con las piernas enredadas en el volante y los compartimentos superiores. Una posición retorcida que recordaba el movimiento de lucha libre conocido como el árbol de la agonía. La sangre se acumulaba a su alrededor, tiñendo el suelo con un marcado contraste con la imagen limpia y corporativa que había proyectado durante años. La laceración en su frente, resultado de una colisión con el volante o el parabrisas, dejó claro que ningún santuario en el mundo de la lucha libre estaba fuera de su alcance. Esta violación de la privacidad tenía un peso simbólico mucho más allá de la lesión física. El acto de colgar a un campeón boca abajo invertía el mismo emblema que había luchado por mantener, convirtiendo la pesadilla americana en una parodia sombría. El evento fue calificado de masacre en el canal oficial de YouTube de la WWE y en sus informes digitales, un término hiperbólico que subrayaba la gravedad de la paliza. Ya no era un encuentro guionizado, era una ejecución de violencia narrativa que resonó en cada espectador. El trasfondo legal del ataque añadió otra capa de intriga. El gerente general Nick Aldis había suspendido a McIntyre indefinidamente por atacar al árbitro Dan Engler durante una frustrante derrota ante Rhodes y Aleister Black. Sin embargo, Paul Heyman, siempre el maestro de las lagunas, explotó una cláusula contractual con respecto al combate War Games. Las reglas permitían a los capitales de equipo reclutar cualquier talento de cualquier marca, independientemente de su posición con el gerente general de un programa específico. Así, aunque McIntyre estaba vetado de la televisión de SmackDown, aún era elegible para Survivor Series, lo que hizo de su aparición el 21 de noviembre una transgresión técnica que Aldis reconoció pero no pudo evitar. La escena de una persona non grata en una plataforma restringida amplificó la sensación de rebelión que definía la atmósfera de War Games. Los informes médicos posteriores al ataque transformaron la narrativa de una historia de lucha libre a un drama médico que sembraría dudas sobre la capacidad de Rhodes para competir. Fue llevado de urgencia a un centro médico local donde las imágenes revelaron una compresión axial de la columna cervical, así como una distensión cervical con espasmos. El diagnóstico implicaba que el asalto de McIntyre había involucrado un pile driver o un impacto con la cabeza caída dentro de los estrechos confines del autobús.
Si bien no se había detectado ninguna fractura, la distensión cervical y los espasmos significaban un latigazo cervical severo y una rotación limitada del cuello, un talón de Aquiles que afectaría cualquier movimiento de alto impacto. En el contexto de un combate War Games, donde los suplexes de Brock Lesnar y el Splash Tsunami de Bronson Reed son elementos básicos, la vulnerabilidad del cuello de Rhodes añadió una dimensión letal a cada suplex y golpe de sus oponentes. La trama tendría que incorporar esta debilidad física a la narrativa, permitiendo a Rhodes luchar desde una posición inferior, reforzando su resiliencia de babyface mientras lo protegía si su rendimiento fallaba. Con este telón de fondo de peligro inminente, el episodio del 21 de noviembre de SmackDown sirvió como plataforma para el torneo Last Time Is Now, una contienda histórica que determinaría al oponente final para la legendaria carrera de John Cena. Lo que estaba en juego se amplificó por el estatus de Cena como campeón intercontinental, añadiendo un ángulo de defensa del título al torneo. La estructura del torneo mostró un campo diverso, con cada combate diseñado para probar los límites de la narrativa y el atletismo. El combate estelar de la noche fue entre Carmelo Hayes y Bronson Reed. La imponente presencia y el dominio de poder de Reed, amplificados por el apoyo en primera fila de Logan Paul y Bron Breakker, prepararon el escenario para un clásico escenario de David contra Goliat. Justo cuando Reed estaba a punto de rematar a Hayes, estalló el caos. The Usos sometieron a Paul y Breakker, mientras que un Cody Rhodes vendado y ensangrentado, a pesar de su lesión cervical, salió furioso de la parte trasera del autobús. En un momento de heroísmo inusual, Rhodes aplicó un Crossroads a Reed, permitiendo a Hayes asegurar una victoria por cuenta de 10 fuera del ring. La interferencia fue un pivote narrativo crucial. Demostró que el asalto no había logrado quebrantar el espíritu de Rhodes y forjó un vínculo entre Rhodes y la estrella en ascenso Hayes, un traspaso de la antorcha que resonaría en toda la compañía. Simultáneamente, el torneo presentó sorpresas impactantes que señalaron un cambio en el equilibrio competitivo. La victoria por cuenta de 3 de Penta sobre Finn Balor, una victoria limpia que sorprendió a muchos, resaltó la naturaleza impredecible del evento. Otros combates añadieron profundidad. La victoria por cuenta de 3 de LA Knight sobre Zack Ryder, un oponente sorpresa que había regresado como el personaje de Zack Ryder, y la victoria de Jey Uso sobre Rusev, un combate filmado para el episodio del 28 de noviembre. Estos resultados reforzaron el papel del torneo como catalizador de nuevas tramas, creando ondas que influirían en rivalidades y alianzas mucho más allá del evento inmediato. El ataque a Rhodes, las secuelas médicas y los giros inesperados del torneo, juntos, abrieron un nuevo camino para la dirección creativa de la WWE. La narrativa pasó del brillo de la gloria del campeonato a la cruda realidad de los límites físicos y el heroísmo inesperado. La retirada de Rhodes, por lo tanto, no fue una mera salida, sino una declaración poderosa que resonó en cada trama, cada combate y la imaginación de cada aficionado. Subrayó el frágil equilibrio entre el arte de la lucha libre y las duras realidades que a veces se inmiscuyen en ella, y preparó el escenario para un futuro donde la resiliencia, el coraje y lo inesperado se convirtieron en los nuevos estándares del cuadrilátero. La noticia cayó sobre el ring como un trueno, un silencio se instaló sobre la audiencia en vivo que se sintió más como un aliento colectivo en suspenso. Los ojos de Cody Rhodes, aún feroces en el pasillo entre bastidores, reflejaban el peso del momento. El diagnóstico llegó en términos claros y clínicos: compresión axial. Los médicos habían confirmado el daño a sus vértebras cervicales, la misma distensión que le había costado la pelea en el ataque al autobús, y ahora, inconfundiblemente, un futuro más allá del cuadrilátero. El anuncio, "Me retiro de la lucha libre", fue simple, pero su eco reverberó en cada trama y en el corazón de cada aficionado. Con la retirada de Cody, el efecto dominó fue inmediato. Team Vision, listo para dominar el próximo combate War Games, vio su núcleo sacudido.
Reigns, Punk y McIntyre, ya envueltos en una amarga guerra de palabras y sangre, ahora se enfrentaban a la dura realidad de que su hombre principal, el hombre cuyo cuello ya era una bomba de relojería, ya no podía ser la pieza central de su estrategia de supervivencia. La narrativa que se había estado construyendo, la promesa de un regreso heroico desde el borde del colapso, se disolvió en una verdad cruda y silenciosa. A veces, la historia del héroe termina antes de la campana final. La pérdida también remodeló la división femenina, añadiendo una capa inesperada a la cartelera de War Games. AJ Lee, la pionera de la revolución de las divas, había regresado al ring como la quinta miembro del equipo Face, un regreso que conllevaba más que nostalgia, era un puente entre eras. La alineación, Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte Flair, Alexa Bliss y ahora AJ, parecía un equipo de ensueño. Sin embargo, la tensión burbujeaba bajo la superficie. Ripley y Flair, viejas rivales, se miraban con cautela. Bliss, siempre impredecible, mantenía la atmósfera cargada. En el segmento entre bastidores, Bliss intentó mediar, pero el poder de Ripley y la astucia de Flair chocaron, creando una fractura palpable. AJ, recién salida de su retiro y portando el legado de la última década, se convirtió en el comodín. ¿Calmaría la tormenta o añadiría otra chispa a la llama? Su mera presencia intensificó lo que estaba en juego, convirtiendo la batalla de War Games en un choque de historias tanto como de personalidades. El campeonato de los Estados Unidos, mientras tanto, continuó su propia historia de resiliencia. Ilja Dragunov, el dragón loco, defendió su título contra J.D. McDonough en un combate que hizo honor a su nombre. La multitud rugió mientras Dragunov ejecutaba una atronadora powerbomb, seguida por el icónico codazo H-Bomb, asegurando una victoria muy reñida. Su dominio ilustró la identidad del cinturón como un workhorse, separado de las caóticas teatralidades que definían muchos eventos principales. Mientras tanto, la escena de equipos de etiqueta dio su propio giro. DIY, el dúo de Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, se enfrentó a Fraxium, y el combate terminó de manera controvertida cuando Candice LeRae, la esposa de Gargano, intervino, desenmascarando a Axiom. El final insinuó un giro más oscuro para DIY, preparando el escenario para un futuro drama que podría culminar en un enfrentamiento de máscara contra título. Las elecciones de producción para la noche también reflejaron el tono narrativo cambiante de la WWE. El uso de imágenes de cámaras corporales durante la trifulca de Raw y el estilo de cámara temblorosa, shaky cam, del ataque al autobús de McIntyre dieron al programa una sensación cinematográfica y sin guión. Al romper el barniz pulido, el programa se inclinó hacia una era de la realidad, permitiendo que la violencia se sintiera consecuente y las lesiones reales. El equipo de comentaristas reforzó esto haciendo referencia repetidamente a la compresión axial, anclando la trama en la realidad médica. La combinación de imágenes crudas y diálogo fáctico ayudó a la audiencia a aceptar la tragedia como parte del tejido del programa. Ecos históricos recorrieron todo el episodio. El asalto de McIntyre al autobús recordaba el clásico tropo de destrucción de vehículos, reminiscente de los ataques de Stone Cold al DX Express o las escenas de ambulancia de la NW. Sin embargo, McIntyre invirtió el clásico papel del héroe. No era un antihéroe, sino un antagonista siniestro, un Stone Cold moderno cuya villanía era más fría y calculada. Cody Rhodes, por otro lado, encarnaba el arquetipo clásico de Sting, un héroe valiente constantemente superado en número y traicionado, pero que se negaba a rendirse. Su combate final, con el cuello vendado y un crossroads improvisado sobre Reed, mostró la tenaz resiliencia que había definido su carrera. Ese momento, aunque breve, fue un testimonio de su personaje, un héroe que, incluso en sus últimos momentos, ofreció un espectáculo que honró la naturaleza implacable del deporte. Mirando hacia el futuro, Survivor Series prometía ser un campo de batalla de lo viejo y lo nuevo. La cartelera masculina de War Games tenía a Team Vision enfrentándose a Team Rhodes, pero con la retirada de Cody, la balanza se inclinó. La ventaja de Team Vision era clara, tenían a Reigns,
Punk y McIntyre, todos los cuales aún podían luchar con ferocidad. Sin embargo, la ausencia de un héroe central en Team Rhodes dejó su narrativa vulnerable. El War Games femenino tenía al equipo de AJ contra el lado heel, una contienda de historias, con el drama añadido del regreso de AJ. El combate por el título intercontinental, John Cena defendiendo contra Dominic, estaba destinado a ser el núcleo emocional del espectáculo. Cena, aún luchando en su año de retirada, defendió el título intercontinental con el peso de su gira de despedida. La multitud podía sentir la importancia de cada apretón de manos, cada golpe. Dominic, interpretando al cobarde heel en su ciudad natal, dependería de la interferencia de Judgment Day. Sin embargo, el legado de Cena probablemente lo vería retener el título, cerrando el capítulo de una carrera que abarcó décadas. La noche terminó no solo con vítores, sino con un torrente de lágrimas, aplausos y susurros de «gracias». Los aficionados en los pasillos, en sus teléfonos y en los vestuarios expresaron su gratitud. Recordaron los momentos en que Cody, con la mandíbula rota y una mirada determinada, había aplicado un crossroads a un imponente oponente. Recordaron las imágenes crudas y sin guión de las cámaras corporales que les hicieron sentir el costo real de cada golpe. Sintieron el peso de la decisión de Cody y la respetaron. La retirada de Cody Rhodes fue más que la salida de un personaje, fue un pivote narrativo. Obligó a la compañía a confrontar los límites de la narración, a respetar el desgaste físico de sus artistas y a honrar un legado que se había construido sobre el coraje, la resiliencia y un amor inquebrantable por el oficio. El universo observó un reconocimiento silencioso de que la mejor parte de la historia de Cody no fue cuántos campeonatos ganó, sino cómo eligió terminar su viaje, con dignidad, honestidad y un espíritu inquebrantable que inspiraría a futuras generaciones. La noche se cernía pesada con el peso del silencio, roto solo por el suave zumbido del latido colectivo de la multitud. Cody Rhodes acababa de entrar al ring, las luces brillando sobre él mientras entregaba un mensaje tranquilo pero inconfundible. Había llegado el momento de tirar el guante y dejar que el mundo volviera a respirar. Cuando las últimas palabras de su despedida se deslizaron por el micrófono, «Lo he dado todo, es hora de sobrevivir», la arena sintió como si acabara de exhalar. Su anuncio reverberó más allá de las cuerdas de acero. Entre bastidores, el vestuario zumbaba con una mezcla de asombro y alivio. Tanto aliados de toda la vida como estrellas más nuevas se encontraron mirándose al espejo, reflexionando sobre el precio de cada combate, cada golpe, cada lágrima que había surcado sus propios rostros. Nadie pudo evitar preguntarse cómo sería el mundo de la lucha libre sin el fuego que Cody había derramado en cada encuentro. Sin embargo, incluso cuando el futuro parecía incierto, una tranquila resolución se instaló entre aquellos que lo habían conocido. Comprendieron que el deporte siempre había sido un ciclo de dolor y triunfo, y que la supervivencia dependía de aprender de cada capítulo.